Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Habían noticias y paquetes de información que teníamos de La Voz de América que íbamos a transmitir acerca de cómo iba la situación entre Colombia y Venezuela, pero todo esto se cae con la situación que acaba de ocurrir hace poco tiempo, y es que Colombia llamó a consulta al embajador en Venezuela. Eso es el primer paso para la ruptura de relaciones en el mundo diplomático, y además ha pedido la reunión de los cancilleres de UNASUR. Lo importante, ahí tienen ustedes el Twitter de la Presidencia de Colombia y de Juan Manuel Santos, que habla de las instrucciones que le dio a la canciller, llamar a consultas a nuestro embajador en Venezuela y convocar a la reunión extraordinaria de cancilleres de UNASUR. Juan Manuel Santos ha debido reaccionar se ha visto obligado frente a lo que ha sido una agresión por parte del gobierno de Venezuela de expulsar de una forma arbitraria y violatoria de todos los derechos humanos a los connacionales de Juan Manuel Santos, a las personas que se supone debe proteger Juan Manuel Santos como presidente de Colombia. Hemos visto, bueno, decenas de imágenes que son realmente dantescas de esta crisis humanitaria que se ha desatado en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ayer ustedes pudieron ver, ya está en YouTube, el programa, el reporte completo que hizo el periodista Juan Carlos Aguirre desde la frontera, y cómo la gente reclamaba la presencia, no solamente la presencia, sino la reacción de Juan Manuel Santos. Hoy finalmente ha tenido que reaccionar y dijo que dio órdenes a su canciller para que llame a consultar al embajador. Lo dijo en televisión, en cadena nacional, pero además lo colocó en su Twitter. Y además Santos se quejó de que las autoridades venezolanas no dejaran entrar al defensor del pueblo colombiano, Jorge Armando Tálora, a San Antonio del Táchira, que es la localidad fronteriza con Venezuela. Parece que el plan de Nicolás Maduro de que la atención se concentre en este problema, pues ya se está logrando. Pues definitivamente es un tema de primer orden para Colombia, y con este llamado a los cancilleres, esta reunión de los cancilleres de UNASUR que está solicitando Juan Manuel Santos, se va a convertir, por supuesto, en un problema regional. Vamos a ir un poco, y este tema pues abarca todo. Hoy vamos a tener con nosotros al analista Gabriel Reyes, analista político venezolano Gabriel Reyes, porque hay muchas cosas que hablar con él, porque esto definitivamente se ha relacionado, esta crisis de la frontera se ha relacionado con las elecciones que están pautadas para el 6 de diciembre, porque se dice que es un paso previo a suspender las elecciones. Hoy hay muchos rumores en Venezuela, se dice y son rumores, nada de esto está confirmado. Se dice que el ministro de la Defensa, el general Padrino, estaría enfermo, estaría renunciando al cargo, y que quien lo va a sustituir es Miguel Rodríguez Torres, que sabemos que es una figura que se ha convertido en controversial desde que salió del gobierno, porque se habla de Miguel Rodríguez Torres como la opción en un tiempo de transición, si llegara a ocurrir la ruptura o el término antes de lo pautado o de lo constitucional del gobierno de Nicolás Maduro. Pero todo esto se ha quedado en rumores y se habla, bueno, hay muchísimos ruidos en Venezuela, producto también de esta crisis fronteriza que, repito, todo señala que ha sido para distraer la atención y para provocar una crisis que termine en la suspensión de las elecciones del próximo 6 de diciembre, porque los números no le dan al gobierno para ganar esas elecciones ni que hagan trampa.
Hay un tema que me parece que es muy importante, que está relacionado con el de las elecciones, una información que estamos manejando, y lo que se dice es que ya en el CNE tiene la resolución lista de impugnación de por varias razones, de casi el 40% de los candidatos que ya tiene inscrito la Mesa de la Unidad Democrática, sobre todo en los circuitos que son emblemáticos para el gobierno. Esto sería una de las estrategias para poder ganar las elecciones. Lo delicado de todo esto es que ya la Mesa de la Unidad Democrática está al tanto de esto, de que vienen estas impugnaciones que dejaría sin candidatos a la oposición en sitios, en circuitos sumamente importantes, y ya la Mesa de la Unidad, repito, tiene información de esto, pero han decidido no hacer pública esta situación. La información que yo manejo dice que la razón que alegaría el Consejo Nacional Electoral para las impugnaciones sería el tema de la equidad de género, que el CNE no acepta que sea en general de la alianza, sino que tiene que ser de 1 a 1 en cada caso individual, es decir, un hombre y una mujer en cada caso de cada partido. Y otras impugnaciones que serían las menos, sería por el tema de la no residencia en la circunscripción, pero esto no ha salido a la luz pública y es lo que ya tiene planificado el Consejo Nacional Electoral. Como todos los días estamos haciendo, el talento venezolano está produciendo mucha música de protesta, y hoy, antes de irnos al corte, les vamos a presentar la gaita de Rincón Morales, uno de los intérpretes más populares de gaita en Venezuela. La letra es de William Atencio, se llama Venezuela Mía, y también habla del éxodo de los venezolanos que deben abandonar su país por la crisis política y económica que se está viviendo. Vamos a ir a un corte escuchando esta gaita, y al regreso vamos a conversar con Gabriel Reyes sobre la delicada situación que se está viviendo en Venezuela. Triste y añoro y de
Agárrate con Patricia Poleo. Si quieres comerte el mejor queso de mano, las mejores cachapas de maíz, esa natica criolla que tanto te gusta de Venezuela, no puedes dejar de visitar La Pradera Productos del Campo. En La Pradera te ofrecemos todos esos sabores que tanto añoras. Quesito guayanés, queso telita, palmizulia, tequeños, bollitos de maíz. Si estás organizando una cena, una fiesta o quieres matar esos antojos, no dudes en visitarnos. El mejor sabor de Venezuela. Búscanos en nuestra página web o visítanos en El Doral. La Pradera, sabores del campo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Al comienzo del programa tuvimos un problema de audio, nos lo reportaron por todas las redes sociales, ya está resuelto, tengo entendido, así que vamos a continuar y vamos a hacer un pequeño, lamentablemente no se escuchó la gaita, la vamos a poner al final del programa hoy porque si no la escucharon, pues como por lo menos la leyeron porque tiene los títulos. Bueno, Colombia llamó a consulta a su embajador. Eso en el mundo diplomático es prácticamente el primer paso para una ruptura de relaciones. Hoy Juan Manuel Santos dio unas declaraciones como deben ser las declaraciones de un presidente que se haga responsable por lo que está pasándole a sus connacionales. Y la canciller de Colombia explicó que Maduro simplemente no le atiende el teléfono a Juan Manuel Santos. Ahí tienen ustedes el Twitter de Juan Manuel Santos en el que aclara que fue él quien dio las instrucciones a la canciller de llamar a consulta al embajador. Tenemos vía Skype al analista, al consultor político, Gabriel Reyes. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Patricia. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gabriel, bueno, yo decía al principio del programa audio que parece que no se escuchó muy bien vía online porque teníamos un problema, ya se está escuchando, que toda esta crisis humanitaria que se ha desatado en la frontera por esta decisión de cerrarla, en la frontera colombo-venezolana, por la decisión de Maduro de cerrarla y todas estas arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos que se han cometido, todas se están relacionando con las elecciones del 6 de diciembre, con la intención de suspender las elecciones. Yo incluso voy a repetir y me voy a tomar, te voy a quitar un poquito de tiempo a ti, Gabriel, la denuncia que hice al comienzo, y es que en el CNE ya tienen lista la resolución para impugnar más del 40% de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática. La impugnación, la razón de la más importante para la impugnación sería el tema de la equidad de género, que el CNE no acepta que sea en general la equidad, sino que sea uno a uno, individual. Me imagino que en cada partido político que conforman la Mesa de la Unidad. Y las otras razones de las impugnaciones serían la no residencia de los candidatos en la circunscripción para la cual van a ser postulados, ¿no? Lo más grave de esta denuncia que tengo en mis manos es que dicen que la Mesa de la Unidad Democrática ya está al tanto de esto y simplemente no quiere hacerlo público para que no sea un escándalo, pero el deber de nosotros es hacer público lo que nos parece que debe ser del conocimiento del ciudadano. Gabriel, todo esto que está pasando en Venezuela, tú estás allá, háblame un poco de lo que se dice y el análisis que tú haces de las razones que tiene Nicolás Maduro para en este momento ocasionar esta crisis en la frontera, una crisis que ya va a expandirse por la región, porque ya Colombia está solicitando una reunión de los cancilleres de UNASUR. Pues esto ya está avanzando peligrosamente. Bueno, Patricia, yo creo que estamos en presencia de un lamentable episodio de nuestra historia donde el gobierno venezolano trata de huir hacia adelante ante la inminencia de una derrota electoral, ante la imposibilidad de mantener por la vía democrática la legitimidad precaria de un gobierno que luego de 2 años ha demostrado su incapacidad para materializar las expectativas colectivas. Se ve la necesidad de generar agendas distractivas que han variado desde el aumento de la gasolina, el conflicto con Guyana y ahora este conflicto con Colombia, que nace de la idea de evitar el contrabando de extracción, contrabando que todo el mundo en Venezuela, en Colombia y en el resto del mundo sabe, se centra principalmente en la gasolina, cuyo valor en dólares es de décimas, milésimas de dólar el litro,
y al pasar la frontera se convierte en el negocio más rentable que se tenga conocimiento en este lado del mundo. Pero sin embargo, el gobierno ha arremetido contra viviendas fronterizas desproporcionadamente, a mi juicio, tratando de llevar una acción heroica que ha resultado ser una violación flagrante de los derechos humanos, según los medios de comunicación que han cubierto el episodio y según la información de los voceros que desde las televisoras colombianas recogen los testimonios y las imágenes de los desplazados. Por cierto, muchos de ellos, yo diría que la mayoría, con doble nacionalidad, porque son ellos mismos, esos mismos ciudadanos colombianos, los que el difunto Hugo Chávez ceduló para que votaran por él en el momento en el cual este país mostraba una bonanza que era capaz de soportar cualquier tipo de inmigración que se convirtiera en cliente político del régimen en su comienzo. Esto está trayendo problemas de carácter internacional en un momento en que hay que analizar que a ambos países pareciera que algo tan trágico termina conveniendo para la aprobación de los presidentes. El presidente Juan Manuel Santos se encuentra en un momento donde la negociación con la FARC no ha cristalizado las expectativas que él ha planteado y ha recibido quejas muy duras por parte de los analistas de su país, donde inclusive se ha planteado la idea de que pareciera que no quisiera a su país. De manera que esta acción donde se apersonó en la frontera, donde con un megáfono, donde caminó, donde entrevistó a la gente, por cierto, llegó primero Uribe, ha demostrado que es importante para la percepción de la opinión pública colombiana saber que su presidente se encuentra defendiendo los derechos de sus conciudadanos, inclusive más allá de su frontera. Nicolás Maduro mantiene una posición de ofendido, tratando de alguna forma de aglutar un sentimiento nacionalista puertas adentro en Venezuela, que transfigure la imagen de un gerente inepto que no ha sido capaz de resolver nuestros problemas a un defensor de la patria y de la gloria de nuestros libertadores. En este momento, como nos hemos dado cuenta, la torpeza ha caracterizado un movimiento que no tienen de ser efectivo en ninguno de los sentidos, ni se garantiza que el contrabando de extracción ha sido limitado o imposibilitado, y por otra parte se ha generado un efecto de bola de nieve para este conflicto que ya amenaza, como tú bien has dicho, en convertirse en un conflicto de carácter regional. Pero esto de exacerbar el nacionalismo, que podría haber sido una de las intenciones, no se ha logrado, porque hay un repudio generalizado con lo que le está pasando a los colombianos, los abusos que se han cometido. Aquí se ha incluso maltratado a niños, a mujeres. Gracias a Dios existen los periodistas, existen los teléfonos inteligentes que han podido grabar las imágenes y han podido documentar lo que está pasando aquí en la frontera, ¿no? Patricia, Venezuela tiene más de 5 millones de ciudadanos colombianos compartiendo con nosotros el desarrollo de este país. Venezuela ha sido tierra fértil para el crecimiento y el progreso de muchas familias colombianas que han huido de la guerra de guerrillas que se ha mantenido los últimos 30 años en esa tierra. Y hemos sabido convivir con los hermanos colombianos, garantizándole sus derechos humanos, y en Venezuela no ha existido la xenofobia. El mismo Nicolás Maduro, aun cuando todavía se discute el tema de su partida de nacimiento, lo que no puede negar es que es hijo de colombiano. De manera que pareciera que esto es una suerte de complicidad del destino, donde él termina atacando al país al cual se le acusa de ser su país de origen y sobre el cual se fundamenta la hipótesis de su falta de legitimidad para ejercer nuestra presidencia. Hay muchas versiones que dicen, Gabriel, que esto es también una manipulación y una especie de ensayo para acabar con la paz o la poca paz que queda en el país, ¿no? La poca tranquilidad, y que llegue en un momento determinado se suspendan las elecciones del 6 de diciembre, porque los números no les dan ni siquiera para hacer trampa, ¿no?
Patricia, la ingobernabilidad autoinducida es un concepto que no es de esta reciente. Y precisamente el aumento de la temperatura y la presión en las partículas de un sistema social y político genera la entropía capaz de suspender las garantías, de suspender precisamente el marco jurídico que favorece el ejercicio de la democracia. No es como algunos voceros, inclusive de la disidencia, han planteado que aún con un estado de excepción es posible celebrar las elecciones. Con un estado de excepción se suspenden las libertades individuales y colectivas, entendiendo entre ellas la libertad de reunión, la libertad de proselitismo político y cómo tú llevas a cabo un proceso electoral donde una campaña, donde un meeting, donde una reunión de partidarios está sujeto a la lupa y a la aprobación de un gobierno censor que se encuentra suspendiendo la garantía ante la ausencia de una conmoción en general, pero ante la presencia de un gobierno de facto que impide el desarrollo normal de nuestro país. Gabriel, todo esto que está pasando en Venezuela, pues por supuesto tiene que el tormento colectivo que hay es muy grande, ¿no? Hoy hay muchos rumores. Dicen que Miguel Rodríguez Torres iba a ser nombrado ministro de la Defensa en lugar de Padrino López, porque Padrino López habría colapsado su salud con toda la situación que se está viendo. Todo esto son rumores, pero algo hay, algo se está moviendo dentro de lo que es la Fuerza Armada, dentro del mundo cívico, militar en Venezuela, porque hay mucho malestar, definitivamente. Ahí nadie está bien. Los que están bien son unos pocos que son los que están gobernando arbitrariamente el país, como el caso de Diosdado Cabello, pues que está ya rompiendo todas las barreras de la violación de los derechos humanos. ¿Qué puede pasar en Venezuela o cómo ves tú la situación? Porque parece que hay algunos, también uno ve como algunos partidos que tienen como unas gringolas, no ven para los lados y hablan de elecciones como que si el país estuviera en unas condiciones normales. Patricia, la ausencia de la vocería del ministro Padrino pudiera representar una casualidad o parte de la causalidad del efecto mismo, como tú bien has dicho, al final él es un ser humano, de la presión que ha soportado los últimos días. Pero más allá de lo causal o lo casual, es importante señalar que la ausencia de una vocería militar calificada, independiente, que sea el ministro, entendiendo que la Fuerza Armada es un órgano vertical con una jerarquía de mando, con una escala de mando, donde la antigüedad nunca muere como reza uno de sus principios. Si no es el ministro, habrá otro, pero no ha existido todavía el vocero militar que asuma con conciencia la movilización de las tropas y explique al país. Al final los militares son gendarmes de la democracia. Y el poder civil representado por Nicolás Maduro debe de alguna forma dar paso a quienes son responsables de la gestión de los recursos humanos y materiales en uniforme que en este momento se encuentran en la frontera. Nosotros no sabemos a qué nos enfrentamos. El venezolano no sabe cuál es el grado de inminencia, la magnitud de este conflicto. Y ante esta desinformación no existe un vocero calificado que nos indique hacia dónde vamos. La suspensión en sí misma de las garantías en la frontera, el cierre de la frontera, el llamado del embajador de Colombia a su país, hace suponer un conflicto que pudiera trascender de lo diplomático a lo bélico y que de alguna forma requiere la seriedad que amerita un estado como el que estamos viviendo. Venezuela, Patricia, no está viviendo un estado de excepción en su frontera. Venezuela está viviendo un estado de decepción en todo su territorio. Decepción porque este sainete bélico ocurre en la frontera con Colombia, la inseguridad cobra vida todos los días, la escasez priva de los alimentos a los venezolanos, la inflación es el impuesto ineludible al cual los pobres tienen más acceso y que castiga empobreciendo a los hogares. Y con todo esto el sistema de salud colapsado en medio de un país que trata de alguna forma de garantizar una calidad de vida inexistente. Bueno, Gabriel, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar un poco de cuáles son los escenarios, ¿no? Y qué podría pasar en Venezuela, porque esto de Colombia no es casual, ¿no? Y
el tema de los números que no le dan al gobierno para ganar las elecciones de diciembre, amén que se dice que Tibisay Lucena parece que está muy mal de salud, aunque esto, lo que hacía Tibisay Lucena, lo que ha hecho en el poder electoral, lo seguirán haciendo quienes están ahí, que es tratar de manipular los números, pero parece que en esta oportunidad va a ser mucho más difícil porque definitivamente ya nadie quiere nada con el gobierno. Al regreso vamos a continuar hablando con Gabriel Reyes, ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bueno, estaba revisando mi cuenta de Twitter, la gente enardecida por lo del audio, pero ya se está oyendo, y lo que no pudieron escuchar al principio, sobre todo la gaita, porque ya lo otro lo repetí, la vamos a colocar al final del programa. Gabriel, ¿cuáles son los escenarios en Venezuela? La gente está tratando de salir del país, bueno, como sea, con lo que lleva puesto, porque hay un estado de desesperación muy grande. Yo diría que en Venezuela hay una crisis humanitaria, pero en todo el país, no solamente en la frontera. Bueno, Patricia, yo creo que como todo conflicto de este tipo, si lo analizamos obviamente, son tres los escenarios más probables. El primero es que no suceda nada, y esto termine siendo un aguaje diplomático, entre comillas, donde terminen en una reunión con un abrazo y donde la conmoción no sirve más que como agente distractiva para tratar de esconder la infinita problemática de cada uno de los países involucrados. El segundo escenario es que definitivamente esto escale a un conflicto diplomático en primera instancia. Yo creo que con pocas probabilidades de producirse en un conflicto bélico, donde creo que sería lamentable la situación que en este momento podamos demostrar de nuestro apresto militar frente a una Colombia que ha estado entrenada por los Estados Unidos, tecnificada con armamento estadounidense y con un conflicto constante, puertas adentro, por la situación con la guerrilla, o sea, una tropa acostumbrada a estas líderes, versus una tropa que hasta hace poco vendía pollos y cortaba cabello, y ahora tendrá que enfrentarse a una realidad diferente, a una realidad bélica a la cual espero que sus comandantes entiendan cuál es la verdadera situación que atravesamos en este instante. Tal vez yo sea equivocado y nuestras fuerzas estén más preparadas de las que yo creo, pero si el escenario fuera este, yo creo que las consecuencias no fueran positivas. Y el tercer escenario, yo creo que es el escenario en cual la crisis en Venezuela, ante la inminencia de esta conflictividad, recrudece a la esfera política y obliga a que un grupo de venezolanos traten de alguna manera democrática de garantizar una transición que permita que esta locura se detenga. Alguien debe de tener un tren que parece que va sin marcha, sin conductor, sin ruta, a través de un desfiladero. Y yo creo que el gobierno tiene que aplicar rápidamente los correctivos necesarios, porque yo creo que todos los venezolanos estemos dispuestos a que quien no tenga clara la ruta de este tren lo tiene por un barranco infinito con el costo social que esto representa. Venezuela atraviesa momentos difíciles, mucha gente se está yendo con el desespero, pero los que nos estamos quedando estamos esperanzados en que esta crisis, este caos, pueda producir la emergencia necesaria para que gente seria asuma una transición que trascienda más allá del cambio del gobierno. Es un cambio de paradigma. El cambio de paradigma que significa entender los valores democráticos a plenitud. Venezuela tiene que recuperar su libertad. Venezuela tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos. Y Venezuela se debe rescatar la paternidad que hizo de este país un país sin conflicto, un verdadero paraíso donde muchos países enviaban a sus ciudadanos para comenzar una nueva vida. Así como la gente habla del milagro americano, en un momento de nuestra historia existía el milagro venezolano. Y en este territorio acogimos
a muchas personas de muchos países que hicieron su familia aquí y que lamentablemente hoy tanto ellos como los que nacimos aquí nos estamos marchando ante una condición de desespero sin parangón en nuestra historia republicana. Patricia, Venezuela tiene que retomar el rumbo, tiene que cerrar las heridas, tiene que de alguna forma regenerar los espacios democráticos, porque lo que estamos viviendo actualmente nadie sabe cuándo termina, pero nadie sabe cómo termina, pero todos sabemos que no va a terminar bien y que pareciera que cada vez el fin se acerca más. Mira, Gabriela, hay un tema que a mí no me gusta tocar, pero tengo que hacerlo como periodista, ¿no? Fíjate, uno de los tubazos que tengo para el día de hoy es la rueda de prensa que COPEI va a dar el lunes, ¿no? COPEI, el COPEI, porque no sabemos cuál es la directiva, esta directiva es la que definitivamente fue la que el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, dijo que era. COPEI, el Partido Social Cristiano de Venezuela, un partido con historia y con arraigo democrático, por supuesto, de lucha contra el comunismo, etcétera. Bueno, COPEI va a dar una rueda de prensa donde va a demostrar que uno de sus dirigentes más importantes, que es Eduardo Fernández, ha estado pactando con un sector del gobierno que yo diría que es el peor, el sector de Diosdado Cabello. Ellos van a dar esa rueda de prensa el lunes. Yo no estoy diciendo que eso es verdad, estoy diciendo que COPEI va a dar la rueda de prensa donde va a mostrar esto, va a mostrar que Eduardo Fernández, por ejemplo, las instalaciones del IFEDEC, que es el organismo que históricamente está destinado a formar a los socialcristianos en Venezuela, está alquilado a una universidad que le paga en dólares y los dólares los recibe directamente Eduardo Fernández. O sea, aquí vienen denuncias de corrupción contra un liderazgo de COPEI y van a hablar de la relación directa que tiene el hijo de Eduardo Fernández, que es Pedro Pablo Fernández, con Diosdado Cabello. Bueno, esto va a causar un sismo en un partido que además ha sido excluido de las elecciones parlamentarias, porque como ocurrió esto con el Tribunal Supremo de Justicia, pues la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, decidió dejar afuera a COPEI y se distribuyeron los 27 candidatos que le tocaba a COPEI, se los distribuyeron entre Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Todas estas cosas que están pasando, ¿tú crees que es justo que ocurran estas cosas dentro de lo que debe ser la verdadera unidad o la oposición en un momento como el que está viviendo Venezuela? Patricia, la situación del Partido Social Cristiano COPEI es muy lamentable y no es de data nueva. La remoción de la directiva que encabezaba Roberto Enrique por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia no es más que la continuación de una historia donde inclusive Roberto Enrique accede a la dirección de COPEI. Tú recordarás cuando el mismo TSJ desplaza a Planas, que era el anterior presidente. Claro. De manera que pareciera el destino de un partido que significó una fuerza real, alternativa y muy numerosa en este país, es un destino muy lamentable. Yo creo que COPEI hoy día es una entelequia representada a través de sus siglas y que en algunas regiones conserva alguna militancia, pero que ha perdido la importancia y la trascendencia de lo que fue en los últimos 20 años, cuando inclusive ocupó la presidencia con el doctor Rafael Caldera en su primer periodo y con el doctor Luis Herrera Camping posteriormente. Yo creo que si existiera una conexión entre el gobierno y dirigentes, por cierto, Eduardo Fernández no pertenece a COPEI, tú recordarás que él renunció. Claro, pero es un líder social cristiano definitivamente, fue hasta candidato. Claro, pero él renunció a la militancia de COPEI. Yo lamentaría mucho, más allá de la libertad que todos tenemos que establecer nuestras propias alianzas, yo lamentaría mucho que esta alianza fuera real porque ha sido de forma solapada. Esa solapada es lo que deja ver, lo que dejaría ver una intención no muy sana para los propósitos de los llamados que se hacen. Yo creo que todos estamos en la libertad de escoger nuestro camino. Yo lamenté mucho cuando este muchacho que era diputado suplente y luego fue diputado por la inhabilitación incorrecta, la separación de su cargo de la diputada María Carolina Machado, cuando lo vi en las filas del chavismo. Pero me parece que al final
como dicen coloquialmente, salió del closet y ocupó la posición que le correspondía. Yo creo que todo el que desee brincar la tranquera está en el derecho de hacerlo, pero públicamente. El daño que se envía a la confianza de los venezolanos, que todavía mantienen un imán de algunos personajes que han trascendido los últimos 30, 40 años en la esfera política de Venezuela, sería muy grande si se descubre que solamente mantienen relaciones con el oficialismo. Yo creo, Patricia, para terminar, que es importante que los venezolanos no mantengamos en términos de oposición. Yo creo que nosotros no somos oposición. Llamarnos oposición significa legitimar la otra cara de la moneda. Existe oposición en un juego democrático donde del otro lado existe el oficialismo. Yo prefiero que nos llamemos demócratas para dejar ver qué se encuentra del otro lado de esa moneda. En Venezuela, los demócratas tenemos que entender que mientras exista la resistencia, no podemos permitir que este tipo de alianzas sobrevenidas afecten lo que es una visión compartida y la necesidad de ir hacia un objetivo, recuperar nuestro país y garantizar una democracia efectiva para todos. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias y vamos a seguir en contacto porque este tema pica y se extiende y lo de la frontera se va a poner cada día peor. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, ustedes escucharon este análisis de Gabriel Reyes. Vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a oír las palabras de un gran venezolano, el doctor José Rafael Marquina. Y voy a explicarles bien este tema de Copey, que va a ser reventado el lunes en una rueda de prensa, pero hoy yo se los voy a contar aquí. Y también vamos a escuchar la gaita que al principio, por problemas de audio, no la pudimos escuchar. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bueno, vamos a escuchar las palabras del doctor José Rafael Marquina. Queridos amigos, Venezuela vive momentos muy difíciles, producto de una crisis económica y sobre todo moral que ha llevado al país de ser uno de los países más ricos y seguros del mundo a ser uno de los más pobres, con mayor violencia y asesinatos per cápita del mundo. Aunque la situación de Venezuela es muy difícil, quiero dar un mensaje de optimismo, pues la crisis económica, aunque muy difícil, se puede superar si cambiamos el modelo político-económico actual y logramos que, respetando la empresa privada y creando condiciones de trabajo dignas, el país vuelva a producir alimentos y bienes que años atrás con muchísimo orgullo producíamos. Pero el daño más difícil ha sido el daño moral que se le ha hecho al país. Se han destruido valores importantísimos del venezolano, con continuos mensajes de odio de quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos. Familias se han dividido por problemas políticos sin sentido. El concepto de la amistad se ha perdido. El valor del trabajo honesto y bien remunerado también se ha perdido. Y el hecho de que actividades como el contrabando de extracción sean 900% mejor remunerada que el de los médicos venezolanos ha creado falta de incentivo para que las personas puedan trabajar con decencia. Ante la falta de condiciones para los jóvenes, la delincuencia se ha disparado. Quiero hacer un llamado, sin embargo, de optimismo. El país saldrá adelante, pero debemos cambiar el modelo político-económico actual. Tenemos que rescatar los valores del trabajo honesto y bien remunerado. Tenemos que crear la cultura del respeto a la vida, incentivar y estimular el éxito profesional, el estudio y la preparación académica. Además de acabar con la envidia, tenemos que crear la cultura de la excelencia, acabar con la cultura de la mediocridad que nos ha traído esta revolución. Solo así, siendo mejores venezolanos, trabajando duro, estudiando, preparándonos y sobre todo reforzando los valores morales, construiremos un país mejor. Mi llamado es para que todos voten en diciembre en estas elecciones. Gracias. Bueno, ustedes lo escucharon, el doctor Marquina, un gran venezolano, tiene su oficina aquí en la Florida, en Naples. Él se especializa en enfermedades respiratorias, en trastornos del sueño, como apnea del sueño. Es excelente especialista, es un científico. Si quiere hacer una consulta con él, ahí tienen ustedes sus señas. 1855 Veterans Park Drive en Naples, Florida, 34109, esa es su dirección y sus teléfonos son 239-592-5864.
4. Bueno, el tema de Copey, el lunes ustedes van a poder ver en Venezuela la rueda de prensa que va a dar toda la directiva. Ellos van a estar en la sede de Copey en Caracas, pero van a acudir toda la directiva de todos los estados, y las denuncias que van a hacer son denuncias de corrupción contra algunos ex dirigentes de Copey, como es el caso de Eduardo Fernández, su hijo Pedro Pablo Fernández, las relaciones que tienen con Diosdado Cabello y sobre todo los hechos de corrupción, porque según ellos, Eduardo Fernández, que lo ven ustedes ahí en pantalla, fue candidato presidencial en Venezuela, estaría cobrando en dólares el alquiler de unas instalaciones que históricamente son patrimonio del Partido Social Cristiano Copey, y él las cobra en un cheque a nombre suyo, de forma personal. Como al principio del programa no pudieron escuchar la gaita, de Rincón Morales, vamos a escucharla nuevamente, una gaita dedicada a los que por obligación, por la situación, por la crisis económica y social de Venezuela, han debido abandonar el país. La interpreta Rincón Morales y la letra es de William Atencio. Con esa gaita me despido, hasta mañana. Se me va la vida, patria querida. Hoy la nostalgia rompe mi pecho, taladra mi alma. Tuve que irme de tus entrañas, mi madre patria. Triste te añoro y de pena lloro porque al pensar que a mi tierra amada, una dorada, me costará regresar. Y vivo pensando en ti.
Este programa fue presentado por La Pradera, Productos del Campo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora